El antiguo régimen es el conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas de los países europeos del siglo XVIII. Se caracterizaba por el mantenimiento de la sociedad estamental, por un sistema económico basado en el sector primario, aunque el comercio cada vez conseguía más fuerza, y porque los reyes intentaban tener todo el poder, lo que se llama monarquía absoluta. Volviendo a la sociedad estamental. Esta sociedad se dividía en tres estamentos: la nobleza alta y baja y el clerigado alto y bajo, que eran los estamentos privilegiados. Se les llamaba estamentos privilegiados ya que no pagaban impuestos, y todo esto recaía sobre el tercer estado, que estaba formado por la burguesía, que eran los grandes comerciantes y artesanos, y los campesinos. El antiguo régimen fue fuertemente criticado por los defensores de la Ilustración. La Ilustración fue una corriente intelectual y reformista que quería reformar la sociedad de la época. Se basaban en principios como el uso de la razón para analizar la sociedad, que el ser humano era el centro de sus teorías, y decían que las personas tenían unos derechos que nadie podía suprimir. Y también decían que la tolerancia debía de ser la base de la convivencia. Debido a este movimiento surgió el despotismo ilustrado, que consistía en la aplicación de la Ilustración en las monarquías absolutas. Esto consistió en que los reyes del siglo XVIII comenzaron a hacer reformas para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero claro, sin contar con este. Pero el despotismo ilustrado no podía cambiar la sociedad, porque estas reformas chocaban con los privilegios estamentales, y eso era algo que a los reyes no les interesaba quitar. La Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión fue un conflicto producido porque el rey Carlos II moriría sin descendencia. Esto produjo que dos grandes potencias quisieran poner como rey a sus descendientes. Esta guerra enfrentó a Felipe d'Anjou, de la familia de los Borbones, contra el archiduque Carlos, que venía de la familia de los Austria. Este primero era apoyado por Francia y su rey Luis XIV, que era su abuelo. Y este segundo era apoyado por países como Holanda, Austria, Gran Bretaña y Portugal. La guerra duraría desde 1700 hasta que en 1714 la guerra terminaría. Esta guerra terminaría con la firma del Tratado de Utrecht. En este tratado, España cedería Gibraltar, Menorca, la isla de Terranova y la posibilidad de traficar con esclavos con Gran Bretaña, Flandes, Nápoles, Milanesano y Cerdeña con Austria, y Sicilia con Saboya. Todo esto a cambio de reconocer a Carlos V como rey de España. Pero esto no acaba aquí. Felipe V, ya en el poder, decidió reformar la estructura de España para parecerse a la francesa. Esto lo llevó a cabo con reformas como las siguientes. Aprovechó la caída de la corona de Aragón para suprimir sus FURs y sus instituciones. Todo esto lo llevó a cabo gracias al decreto de Nueva Planta. También impulsó la castellanización de la política, por la cual, a partir de este momento, el único idioma oficial en el país era el castellano. Y por último, modificó el sistema administrativo, ya que suprimió el antiguo sistema de los Austria y creó las secretarías de despacho. La independencia estadounidense fue un hecho histórico que se produjo en 1775. Fue causado porque era una colonia de Inglaterra, pero claro, tenían impuestos muy altos y ellos creían que ese gobierno no era suyo, aparte de que Inglaterra les obligaba a tener un monopolio comercial con ellos. Esto produjo una guerra y en 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esta guerra duraría 7 años más, donde terminaría con el que dio como consecuencia que Estados Unidos se proclamaría una nación y empezaría a extenderse por el oeste. Esto produjo también que las ideas ilustradas triunfarían en esta zona, ya que habría un mercado librecambrista, se establecería la separación de poderes y todos los ciudadanos serían iguales, por lo cual los privilegios se eliminarían. La Revolución Francesa fue un hecho histórico que se produjo de 1789 a 1799 y dio como consecuencia la época napoleónica. Pero bueno, comencemos.
Esta revolución francesa fue causada por diversos motivos, pero sobre todo porque el pueblo se levantó gracias a las ideas ilustradas para eliminar la sociedad estamental. Esta revolución empezó con una monarquía constitucional, en la cual el rey solamente podía firmar leyes y proclamar ministros, pero al final se convirtió en una república, la que sería la primera república de Francia. Luego iría el directorio, y por último, Napoleón Bonaparte daría un golpe de estado con el cual acabaría la Revolución Francesa y empezaría la época napoleónica. Esta revolución, perdón, dio como consecuencias la eliminación de la sociedad estamental, un fuerte golpe a las monarquías absolutas, etc. La Revolución alemana fue el proceso por el cual los diferentes reinos que había en ese momento en lo que hoy conocemos como Alemania se anexionaron y formaron lo que hoy conocemos como Alemania. Todo esto se produjo porque había un sentimiento nacionalista que les unía muy grande, y aparte a la burguesía le interesaba por el tema del comercio. Todo esto hizo que estas diferentes regiones se uniesen. Además, una de esas regiones, que se llama Prusia, tenía un ejército muy fuerte y luchó contra austriacos, franceses y contra Dinamarca, y fue quitando terrenos para formar lo que hoy conocemos como Alemania. La Revolución Industrial fue una serie de cambios políticos y económicos que cambiaron la sociedad de la época. Empezó en Gran Bretaña, y de ahí se fue extendiendo al resto de países europeos a mediados del siglo XVIII. En esta revolución se comenzaron a fabricar máquinas que realizaban el trabajo mucho más rápido y con incluso más calidad que las personas. Las industrias comenzaron a usarlas, ya que ellas realizaban el trabajo de muchas personas y les era más barato. Pero a muchos trabajadores esto no les gustó nada, y surgieron los ludistas, que eran personas que estaban en contra, y lo que hacían era romper las máquinas. También hablar de la revolución demográfica, ya que aunque las condiciones de vida y trabajo seguían siendo muy duras, el uso del jabón, vacunas y las mejoras en las ciudades, como por ejemplo la introducción del alcantarillado, bajó la mortalidad considerablemente. Y hasta aquí mi portfolio y con la evaluación. La verdad es que esta evaluación me ha gustado mucho, sobre todo el segundo tema, pero bueno, empecemos por el principio. El primer tema estuvo bien, hablamos sobre el antiguo régimen, la ilustración, y hicimos un trabajo sobre los autores de la ilustración. A nosotros nos tocó Jovellanos y Cabanilles, y íbamos a exponerlo en clase, pero al final decidimos hacerlo en vídeo porque creíamos que así lo haríamos mucho mejor, y la verdad es que nos salió mucho mejor. Después, en el segundo tema, cada uno hicimos unas fichas, y la verdad es que me pareció una buena forma de trabajo, porque cada uno nos especializamos y sabíamos mucho sobre lo nuestro. Pero claro, como teníamos las fichas de todos, no lo podíamos estudiar sin ningún problema. Y el problema yo creo venía un poco en este tercer tema, en el cual yo creo que nos ha faltado dar un poco materia. Pero bueno, la verdad que la evaluación ha estado muy bien y en conjunto me ha gustado. A partir de 1870 se comenzaron a dar nuevas transformaciones en la economía mundial. Comenzaron a aparecer nuevos avances, como la aparición de la electricidad y el petróleo, que servía como combustible para los automóviles y aviones. Estos sustituyeron al carbón. La industria textil perdió el liderazgo con la aparición del sector siderúrgico, que producía grandes cantidades de acero a bajo precio, del sector eléctrico, que se aplicó a la industria para mover las máquinas, y la industria química, que fabricaba productos como medicamentos. También las empresas comenzaron a crecer y se formaron sociedades anónimas, de dos o más socios. Los bancos comenzaron a ser un elemento clave para la economía, ya que concedían préstamos a empresas y clientes. Y por último, con la finalidad de mejorar la producción, aparecieron nuevas formas de trabajo, como el taylorismo, que consistía en dividir el trabajo en pequeñas tareas, o la producción en serie, en la cual los productos pasaban por una cadena de montaje. El imperialismo consiste en la conquista de diversos territorios en América, Asia y África por parte de las grandes naciones europeas. Estas conquistas se produjeron por causas como las causas económicas, ya que muchas de las personas que emigraron era para buscar una vida mejor en las colonias, ya que allí se les ofrecían tierras y esclavos.
También las cosas ideológicas, ya que estos países europeos tenían un sentimiento de superioridad ante estos territorios, y también que se hablaba de que los países europeos debían de civilizar a los territorios inferiores, es decir, que Europa debía de educar, desarrollar la sanidad y la paz social de estos. También causas demográficas, pues mucha gente, al emigrar a las colonias, hacía que disminuyesen los problemas de ocupación de los países. Y por último, las causas políticas, pues las potencias conquistaban lugares estratégicos para así controlar rutas importantes, y también aumentar el prestigio y el orgullo nacional del país. Las metrópolis eran los grandes países europeos que conquistaban. Esos territorios conquistados recibían el nombre de colinas. Estas estaban bajo el control y el mandato de las metrópolis, y podían ser de tres tipos. Las colinas, que eran las que pertenecían al reino, las concesiones, que eran países independientes en los cuales estas metrópolis tenían influencia, también conocidas como áreas de influencia, o protectorados, que vendría a ser un gobierno manejado por una metrópolis. Después de la conquista, en muchas ocasiones se producían efectos como el racismo, la mano de obra barata de los que eran conquistados, y políticas de dependencia hacia las colinas. Todo esto creó una visión eurocentrista, ya que el hombre blanco se creía superior a las demás etnias. El tema 5 lo trabajamos mediante la realización de un Prezi. En este Prezi no solo hablamos de los reyes que había tenido España y los que tuvo en esta época, sino que también hablamos de los hechos más importantes que habían ocurrido en esta época. Así que, venga, vamos a empezar. El siglo comenzaría con la denominada Guerra del Francés, en la cual Napoleón intentó invadir España y secuestró a la familia real, pero el pueblo español se levantó para impedirlo y entró en guerra. Durante la guerra se creó la Constitución de 1812, y esta guerra acabaría a finales de 1813, y en 1814 volvería Fernando VII. Nos encontramos en 1814. En este año, Fernando vuelve a España y decide gobernar de manera absolutista, cosa que a los liberales no les gustó. Por ello, realizaban diferentes pronunciamientos liberales, hasta que triunfó el pronunciamiento liberal del coronel Riego, por el cual Fernando tenía que aceptar la Constitución de 1812. Esto solamente duró 3 años, pues 3 años después la Santa Alianza mandaría a los llamados 100.000 hijos de San Luis, que volverían a poner a Fernando como rey absolutista de España. Al volver, este se encontró con una grave crisis. Aparte, se unió la crisis dinástica, pues su única heredera, Isabel, no podía gobernar debido a la ley sádica. Este promulgó una norma, llamada la pragmática sanción, por lo cual Isabel podía gobernar. Fernando moriría en 1830. Fernando VII se produciría la primera guerra carlista, pues Carlos, su hermano, no estaría de acuerdo con que Isabel gobernase. Esta fue una época de regencias. Su primera regente fue su madre. Esta estaba apoyada por los liberales, que estaban divididos en dos, en moderados y progresistas, y ella está apoyada por los moderados. El encargado de su gobierno, Mendizábal, realizó la llamada desamortización de Mendizábal, por la cual vendió propiedades de la iglesia al pueblo. En 1840, esta dimitiría y asumiría el cargo del general Espartero, que gobernaría de forma autoritaria, cosa que no gustó, y con 13 años nombrarían a Isabel II como reina de España. En los 10 años de reinado, Isabel II confió el gobierno a los moderados de Narváez, hasta que se produjo el pronunciamiento de Vicálvaro, dirigido por O'Donnell. Entonces, los siguientes años, el gobierno se alternaba entre O'Donnell y Narváez. Pero España entró en una grave crisis y se produjo una revolución conocida como la Gloriosa, por la cual Isabel se tuvo que exiliar. Y uno de los que dirigió esa revolución, Prim, trajo un nuevo rey, Amadeo, que al no poder afrontar todos los problemas que tuvo, a los 3 años se tuvo que exiliar y se proclamó la Primera República Española. La Primera República Española fue un periodo muy corto e inestable de España, pues en un año hubieron 4 presidentes de la República. Esta república acabó con el golpe de estado del general Martínez Campos, que volvería a instaurar la dinastía de los Borbones. A esto recibe el nombre de la Restauración. En 1874 comenzó el reinado de Alfonso XII. Este era partidario de una monarquía constitucional y nombró presidente a Cánovas del Castillo. Realizó la nueva Constitución de 1876, de carácter conciliador. Esta época se caracteriza por la alternancia pacífica de partidos, pues gobernaban los conservadores de Cánovas del Castillo o los liberales de Sagasta. Esto era gracias a que se falseaban las elecciones y apareció el caciquismo, que era en que los caciques obligaban a la gente del pueblo a votar a quien se decía. Pero este sistema dejaba de lado a otros partidos, como los anarquistas, los socialistas de Pablo Iglesias o los nacionalistas. Este tema lo trabajamos viendo una película en clase, War Horse, y posteriormente realizando un trabajo.
La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que duró entre 1914 y 1918. Esta guerra comenzó enfrentando a las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, contra los aliados, Francia, Rusia e Inglaterra. Esta guerra fue causada por motivos como los problemas entre Francia y Alemania debido a que en 1870 Francia fue vencida por el ejército prusiano, la lucha por los Balcanes entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro, o la competencia en el terreno industrial por parte de Alemania e Inglaterra. Esta guerra se conoce como la Guerra de Trincheras, pues estuvo durante mucho tiempo estabilizada, pues las tácticas defensivas eran más fuertes que las ofensivas. En 1917 fue el año clave, pues en este año Estados Unidos se uniría a los aliados y descompensaría la balanza en el lado de estos. Los aliados ganarían y obligarían a firmar duros tratados a los perdedores, como fue el Tratado de Versalles, en el cual Alemania debía de aceptar toda la responsabilidad de la contienda y pagar una cuantiosa deuda, entre otras cosas. La Revolución Rusa fue un hecho histórico ocurrido en el siglo XX. Al principio de este siglo, Rusia tenía un zar, Nicolás II. Este era un monarca absolutista. En 1905, tras la derrota de Rusia ante Japón y los problemas internos del país, desencadenaron la Revolución de 1905. El zar respondió con violencia y hubieron muchos muertos y heridos, lo que se conoce como Domingo Sangriento. Al final el zar tuvo que firmar un manifiesto imperial, por el cual prometía cambiar su política. Pero no fue así, y en febrero de 1917 se produciría una revolución, por la cual el zar sería destituido y entrarían al gobierno los mencheviques. Pero en octubre de este mismo año, los bolcheviques, liderados por Lenin, serían con el poder en el asalto al Palacio de Invierno. Esto desencadenaría una guerra civil. En esta guerra civil enfrentaría al ejército blanco, que eran los prozaristas, y al ejército rojo, que eran los bolcheviques. La guerra la ganarían los bolcheviques, e instaurarían una dictadura comunista, y también fundarían la Unión Soviética. En 1924 Lenin moriría y empezaría a mandar Stalin, que impondría una dictadura personal. Durante esta dictadura aparecerían los kulaks, los Stovkovs y el organismo encargado de la economía sería el Gosplan. Además, se impondría la colectivización agraria, por lo cual las tierras pasaban a ser de todos, es decir, a ser manejadas por el Estado. Hasta aquí mi portfolio y vamos a empezar con la autoevaluación. Esta evaluación lo cierto es que ha sido un poco extraña, porque yo pensaba al principio que solamente iban a ser los dos primeros temas, pero luego nos dimos cuenta de que aún quedaban otros dos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y que teníamos que hacer trabajos sobre ellos. Entonces, yo que pensaba que íbamos muy bien y íbamos muy tranquilos, teníamos mucho más trabajo aún. Entonces, pues bueno, el primer tema es el único tema en el que fueron, digamos, clases normales. Vimos vídeos, trabajamos con el libro, porque el resto de los temas, los tres que quedaban, hicimos trabajos. En el de España en el siglo XIX hicimos un prezi y luego una exposición. La exposición lo que no me gustó nada fue que algunos de mis compañeros pues no estudiaron todo lo que deberían de haber estudiado y en la exposición pues no salió todo lo bien que podría haber salido. Pero bueno, no salió nada mal. En la de la Primera Guerra Mundial tuvimos que hacer un trabajo de investigación, investigando sobre ella, cómo se desarrolló, las armas que se utilizaron, todo. Y bueno, y se lo entregamos a Víctor. Y yo creo que lo hice bastante bien y que puede que saque buena nota. Y lo bueno de eso es que leí tantas páginas todo que prácticamente tengo que estudiar un poquito de la Primera Guerra Mundial porque me lo sé muy bien. Y el último trabajo que hicimos fue sobre la Revolución Rusa, que hicimos una infografía. Y bien, la infografía yo creo que salió bastante bien, la conseguimos terminar en el tiempo propuesto y todo bastante bien. Así que la verdad que no puedo decir nada malo de esta evaluación porque todo ha salido bastante bien.